comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraín, buenos días queridos amigos, un gusto, un placer, una emoción volver a estar con ustedes después de una breve interrupción de mi participación el domingo pasado. Los extrañé mucho y agradezco a Maine Javeirim que me suplantaron y muy bien. Lehrer, a Sheinem Dank, a Good Morgen, ¿cómo estás? Good morning. Es muy lindo volver a estar con todos ustedes, con este team tan lindo que me hace tan feliz los domingos, un regalo del cielo, y también estar en conexión con nuestros Suerers y Chukukers. Itzi Korn, ¿cómo andamos? Aquí estamos contentos nuevamente de estar junto con Diganse Jaliastre. Oh, main, oh, main. Lucas, ¿cómo andamos? Muy bien, muy contento de estar de nuevo de A4. No sé si Itzik, estás en el manicomio, está todo blanco, parece eso, un blanco chaleco de fuerza. Está nibio. Nibio. Nibio sí, lívido no. No, Beshumoifni. Lucas, ya 2/3 partes. Mir verstehen Sie. No. 2/3 partes del seminario. Falta Sí. 1/3. 1/3. Schwer, pero contentos. Sí, es un placer ser docente y también es bueno tener vacaciones. Un mail. Y vamos a este programa 4 del año 23, 19 de febrero. La semana pasada fue la Semana del Amor. Algo vamos a hablar del amor. Y el Retenish tiene que ver con una canción de Wolf Junin, un excelente poeta de Jung Amerike. Y ustedes nos van a tener que decir quién canta Singstill, un tema musical, letra de Wolf Junin. Y yo creo que Itzik ya acertó. Estoy seguro. Adelante, Lucas. Mir mein Tate noch kinderweis gesagt, gut ist euch stehen beginnen.
nur die Stillkeit kann halten. Habe Meure zu sagen, nur Äscher hat Gott dem Nigen, dem schönsten behalten. Ich bin a Feigele, du bist a Nest, lo mir sich keinmal nicht scheiden. Und as Wellen kommen schneien und fräst, so's Lied uns der warmen Beiden. Sing still. Soll dich verwiegen, der Hart zieht erliegen, wie sein Tränenles Wellen, die Und soll dich verwiegen, der Hart zieht erliegen, wie sein Tränenles Wellen, die Still, gar still, sing still. Bueno, quien canta al Schmueskestel, no manden WhatsApp, no manden mensajes, solo al Schmueskestel, y ya dos queridos amigos acertaron. Eliezer y Colosimo, Claudio Colosimo y Eliezer Bobrovsky, firmes, acertaron. Y vamos al retenish lingüístico. Estamos en la Semana del Amor y hay 3 dichos, idiomen, Sprichwörter, Redensarten. Redensarten que yo quiero comentar con ustedes y después hacer el retenish. En Yiddish decimos zusagen und Liebhaben kostet kein Geld nicht. Seguramente lo escuchaste, Itzi. Prometer. Perdón, ¿estás hablando de algún político en especial? No. Zusagen und Liebhaben kostet kein Geld. No cuesta plata prometer el amor eterno. Pero el otro es, yo aprendí una palabra de este Sprichwort hace mucho y es mit Zabonges hat men feigelech. Zabón, que son unas redes que se usaban para cazar pajaritos in der Alterei. Una palabra que yo aprendí en este contexto. Mit Zabonges hat men feigelech y mit matones meidelech. Es decir, hay que regalar. Pero hay un Sprichwort que cuando yo lo vi publicado en un Erzählung de Nomberg, pensé que él lo había escuchado en la Argentina, pero no, está en Yiddish y está en Stuchkov y es, no me lo traduzcan al castellano, Ein Hor von a Mädels Kopf schleppt starker von 10 Ochsen. No es la yunta de bueyes, pero es ein Hor von a Mädels Kopf. Y ahora al retenish lingüístico. 3 palabras. ¿Cómo se dice en Yiddish pasión? Pasión. Fácil. ¿Cómo se dice en Yiddish amante, mujer o varón? Y la tercera, seguramente algún tango que va a traducir Sergio la va a utilizar. ¿Cómo se dice metejón?
Ahí quedé. Ahí, entonces, pasión, metejón y amante. Me encanta igual que en el Día del Amor, o sea, que aparezca amante como una parte. Amante, amante, aparece. Itzik, ¿qué pasa en Israel? Oy vey. ¿Se festejó el San Valentín? Bueno, vos sabés que hay una gran discusión acá con respecto a sí o no San Valentín, por lo que había pasado y porque De eso va a hablar Lehrer. y Leutnidischen Luach nosotros tenemos otro idioma. Pero lo que sí acá hay un clima que te quería decir, Abraham, mis queridos amigos, yo en los años que vivo en Israel no vi un clima tan tenso como el que se está viviendo ahora. Yo te diría, hablé con algunos Batikim, y me dijeron que está casi parecido, casi, a la época que se realizaban las manifestaciones por si sí recibir o no recibir los tashlumim. Exactamente, eso es. Ese es el tema. Ese es el tema Es con la indemnización de Alemania después de la guerra. Los Wiedergutmachung. Y quiero decirte, Abraham, queridos amigos, es un tema que está dividiendo la sociedad o produciendo aún más una división. Hay manifestaciones multitudinarias en casi todas las ciudades y cada fin de semana se incorpora otra ciudad. Hay llamados de cartas que vienen del mundo de la academia y de economistas y de ex jueces y de quién no, para decir, no que no hay que hacer la reforma, o sea, hay consenso de que hay que reformar, pero no de esta manera. Piden un diálogo. El presidente Herzog, nuevamente de lo que yo conozco de la historia, como vos conocés, ha tomado intervención en el caso, pidiendo que paren la pelota, usando un término futbolístico, que paren la pelota y que la gente se sienten a hablar. Pero no es solo aquí la oposición o la coalición, es la oposición y la coalición y los jueces y el sistema judicial. Mientras tanto, ayer... Pero yo te prometo algo, Itzik. Yo me tomo un avión y resuelvo el tema. Dale. Vos sabés que este asunto de que todo el mundo dice estamos dispuestos a conversar, pero nadie se sienta, me hace recordar, y perdón, voy a hacer, y vos vas a saber de qué hablo. Hace muchos años, cuando los dos éramos más jóvenes, pero vos eras más joven que yo, y estábamos en la Lehrer Organización, y había huelgas, entonces había, si hay huelga no negociamos, y nosotros decíamos, pero si no hacemos huelga... No Obrero Núñez era la calle. Pero si los Lehrer del Strike no van a parar, nadie se va a sentar a hablar con nosotros. Pero hoy vino algo muy importante, tanto el embajador de Estados Unidos, se conocieron declaraciones diciéndole a Netanyahu que pongan un pie en el freno con el tema de la reforma judicial, y este sábado por la noche por primera vez gente abiertamente identificada con lo que en Israel se llama la derecha, incluso un ex jefe del Servicio de Seguridad Interno, llamaron a que haya un diálogo. Yo espero que en estos días prive el Seichel, como quien dice, y la gente se siente a hablar. Y dos noticias más para cerrar. Una, Israel bombardeó esta madrugada en Damasco. Muertos y heridos. De parte siria, por supuesto. ¿Qué bombardeó? Bombardeó depósitos de armamento iraní. Y es la primera vez que Rusia protesta. Y esto no es casualidad, porque hasta ahora, como yo venía contando siempre, hay coordinación con Rusia, que es el patrón del espacio aéreo sirio, pero tiene que ver con que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel estuvo durante la semana de visita en Ucrania. Y vos sabés, Abraham, queridos amigos, que acá en el Medio Oriente nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo. Y una buena noticia es que de la plataforma que extrae gas y petróleo Karish,
como consecuencia de los acuerdos firmados con el Líbano, ya no solo está trabajando, sino que se ha exportado petróleo a Europa. Por primera vez. Por primera vez, y es una manera, digamos, de terminar mi Tagit Psire, este pequeño informe. Pero te voy a dar una información. Esta semana Israel estuvo en los diarios de la Argentina por un convenio que Mekorot y el gobierno argentino firmó, y hoy hay una página importante, en un artículo de Silvia Neistat, una querida amiga periodista, sobre qué es Mekorot, que realmente parece escrito por vos. Es una buena noticia. Mekorot, la instancia que maneja el agua en Israel, firmó un contrato con la Argentina para riego. Y en el artículo se dice que el único país del mundo en este momento que le está ganando la guerra al desierto es Israel. Aparte, Silvia Neistat es una querida amiga y conocida que trabaja en radio y en televisión, y eso. Así es. Trabaja en Clarín, si no me equivoco. Clarín. Salió en Clarín. Okay. Bueno, con esta bueno, que mejor que terminar. Quiero decir algo: el que no adivina el retenish de la canción, o no fue al Tag Finidischen Ligen, o no fue al Pelechule. Y de paso le digo a los oyentes que amante no es liebover. El liebover es uno que le gusta las cosas. Amante es un amor poco legal. Correcto. No de acuerdo a los cánones legales. Porque yo puedo decir... Y menos en la época. Claro, concubina puedo decir Kepsweib. Avrom Avinu hat zwei Kepsweiber, Bila y Zilpa. Tenía a Hoger y tenía a Sore, pero una amante. Decimos, porque Liebhaber, se puede ser Liebhaber, por ejemplo, todos nosotros somos Liebhaber von Yiddish. Así es. es. En el sentido de amantes de Yiddish. Claro, bueno, Daniel Trisker también acierta el retenish. Momento. Perfecto, muy bien. Y uno dice que metejón en Yiddish se dice metejón. Claro, si le pones a metejón. A metejón, Yener metejón. Bueno, vamos al tema musical, que también es una historia interesante. Es el famoso, conocido himno al amor que se canta en muchos idiomas, pero acá lo van a cantar en Yiddish dos artistas. Uno es Jairo, el famoso cantante argentino que hizo Capote en París. Y Jairo es el seudónimo, el nombre artístico de Mario González, Marito González, pero es una Yiddischer Nomen. Para los que no saben, Jairo es la versión en español del nombre Yair. Así que el hijo de Itzik se llama Jairo, y la otra es la que lo canta con él, es Zoila. El verdadero nombre de ella es Zoila Peterman, porque el padre, un famoso músico, director de un conjunto en las colonias de Entre Ríos, con la cual los colonistas bailaron durante décadas, le fue a poner el nombre, él le quiso poner el nombre de la Bobe Zoche, y el entrerriano del registro civil de la colonia dijo: déjese de jorobar, amigo, póngale un nombre criollo. Y el empleado le anotó en lugar de Zoche, Zoila.
Así que Zoila Peterman y Jairo cantan el himno al amor. Und der Himmel kann sich walze gehen und die Erde sich aufstellen in Gang. Wird nicht kommen, kein Mal nicht der Fahr, weil wir singen von Liebe das Gesang. Verletzt mein Leben und mein Seel. Unser Cholem ist einer wie unser Gang. Wer genießen und Weltfragen und Sorg. Du bist meine, ich deiner, das ist wahr. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tendre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. J'irai loin de ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Und der Himmel kann sich walze gehen und die Erde sich abstellen in Gang. Wird nicht kommen, kein Mal nicht der Fahr, weil wir singen von Liebe das Gesang. Ein dein Leben verfräst mein Leben und mein Zell. Unser Cholem ist einer wie unser Gang. Wer darf wissen von Welt, fragen uns Sorg. Du bist meine, ich deine, was ist wahr. Bueno, una versión poco conocida del famoso himno al amor. Sergio, ¿estás? Abade, has visto Ah, hijo Abí. mi cámara. No, pensé que se había caído Sergio, se había caído Itzik. No, contanos, Sergio, ¿qué pasó en San Valentín? ¿Y por qué en Israel se niegan a celebrar San Valentín? Mira, el tema es complejo porque, bueno, por un lado, San Valentín es el Día del Amor, pero para nosotros los judíos es una fecha bastante triste de rememorar porque la mayoría de las personas asocian el 14 de febrero con el amor y el romance. Sin embargo, hace cientos de años, el día de San Valentín, en el año 1349, fue un día en el cual se llevó a cabo un horrible asesinato masivo en donde aproximadamente 2.000 judíos fueron quemados vivos en la ciudad francesa de Estrasburgo. 2.000 judíos de 1349 deben corresponder a centenares de miles de hoy en día. ¿Vos decís por qué? Porque se transmite Por la mal proporción, porque no había tanta población. Porque uno dice 2.000. 2.000 es una exageración.
pero alguien habla de cifras cercanas a la... fue una Shoah lo que pasó con no solo en Estrasburgo. Y tenía que transmitir con algo muy cercano a nosotros, con la peste negra, cercano La a peste nosotros por nuestra bubónica. pandemia. Claro, La peste bubónica. Se habla de millones de personas en Europa y asesinaron centenares de miles de judíos porque fuimos acusados de generar la peste y no una bacteria o un virus de las ratas. En la mañana del día de San Valentín se reunió una gran multitud y un sacerdote local llamado Jakob Twinger von Königshofen registró la macabra masacre. Quemaron a los judíos en una plataforma de madera en su cementerio. Había alrededor de 2000 de ellos. Algunos niños pequeños fueron arrancados de los brazos de sus padres y salvados para que pudieran ser bautizados y criados como cristianos. Sin embargo, para la mayoría de los judíos no llegó tal ayuda. Mientras la enorme estructura de madera ardió, alrededor de 2000 judíos fueron quemados vivos lentamente. Con el paso del tiempo, muchos parecen haber olvidado la extrema violencia que llevó a la tortura y el asesinato de tantos judíos durante la peste negra o peste bubónica. Por eso que nosotros debemos recordarlo, en honor a las víctimas. Y el antisemitismo sigue vigente. ¿Y qué pasó en Polonia, Lehrer? Mira, en Polonia también sucedió algo muy particular, pero que tiene una característica diferente, ¿no? Podríamos decir que lo que pasó en Polonia tiene una característica optimista, por un lado, ¿no? Porque un histórico sacerdote polaco que hiciera comentarios antisemitas fue sentenciado a servicio comunitario luego de ser declarado culpable por insultar a judíos e incitar al odio contra ellos. El padre Michal Woźnicki, sacerdote católica de Poznań, debe realizar 30 horas de servicio al mes por los próximos 6 meses. Woźnicki es bien conocido por sus diatribas antisemitas y también diatribas contra la Iglesia. Ha llamado hereje al Papa Francisco, confirmó el rabino principal de Polonia, Michel Schudrich. O sea, antisemita y antiargentino, es todo lo que está mal. Sí, y contra San Lorenzo y sus hinchas. El tribunal polaco ha emitido un veredicto claro de que el discurso de odio antisemita es ilegal en Polonia. Esto es importante, aunque después no se cumpla. Pero no es se importante cumpla que se porque declare... Radio María, la radio antisemita de la Iglesia polaca, sigue transmitiendo. Ah, sigue transmitiendo. Eso no lo sabía. Y bueno, nosotros tenemos la esperanza de que los tribunales continúen encontrando a otros culpables de este crimen, obviamente. Lo importante es que sepamos que San Valentín para nosotros no es un día de alegría. Así que es parte de la historia judía. Vamos a un tema musical que lo va a cantar Vira Lozinski. Vira Lozinski es una querida amiga que felizmente tuvimos de visita en los conciertos que organizamos con los cantantes de Israel en el Teatro Astral ya hace mucho tiempo, en una época que podíamos traer cantantes del exterior, hace unos casi 20 años. Vira Lozinski, el papá de Vira. En el año 2007, mi primer 2007. Mi primer recital en Yiddish. Ah, ¿sí? Mira Empezaba vos. a estudiar Yiddish, así que fue en 2007. Muy bien. Fue mi primer recital en Yiddish y fui con mi abuela María, Olea Sholem, y fue su último recital en Yiddish. Ah, mira vos. Gracias por el recuerdo. El papá de Vira Lozinski es un gran poeta y escritor, Felsenbaum, que también tiene una Yiddish show en Israel. Y París es la ciudad del amor,
aparte de la Ciudad de Luz. Y ella canta In París en la traducción de su padre Felsenbaum. Adelante, Lucas. In Paris blüht die Liebe und flieht Hart zu Hart, Lied zu Lied und der Träum weint und lacht jeden Tag, jede Nacht. In Paris Frühlingszeit kommt zu fliehen geschwind, uns zertan sich der Wind auf die Dächer in Träum, in ein Nest auf den Bäumen. In Paris tanzt der Wind in dem Frühling Paris, in der Luft scharf und süß, in die Parken und Schenk, auf die Groß, auf die Bank. In Paris und die Sonne guckt mit Schmeichelereien in a Gläserle Wein und sie spielt sich und tanzt auf die gässlichen Glanz von Paris. A spazierend in die Hand und die Herzer beieinander und geblieben ist als derselber Paris. In Café auf dem Berg Montparnasse gleich inmitten der Gas spielt und spielt monoton alter Akkordeon. In Café auf dem Teich liegt Levune vertracht, tanzen schifflich bei Nacht, sitzen porlich beieinander in dem glücklichen Land. Bei dem Teich und bei Nacht auf der riedischer Brick mit der Träume in sein Blick sitzt der Jad na Venat mit Paris, Panibrat. Jede Nacht in Paris flieht mein Liebe und blüht wie ein Träume in einem Lied und das Herz singt und lacht jeden Tag, jede Nacht in Paris. In Café auf dem Berg Montparnasse gleich inmitten der Gas spielt und spielt monoton der alter Akkordeon. In Café auf dem Teich liegt Levune vertracht, tanzen schifflich bei Nacht, sitzen porlich beieinander in dem glücklichen Land. Bei dem Teich und bei Nacht auf der riedischer Brick mit der Träume in sein Blick sitzt der Jad na Venat mit Paris, Panibrat. Jede Nacht in Paris flieht mein Liebe und blüht wie ein Träume in einem Lied und das Herz singt und lacht jeden Tag, jede Nacht. In Paris, Hand in Hand und die Herzer beieinander auf der Gas bei dem Teich split das Land Bereich. Es ist ein freilicher Brick von der Simche zu Glick. Ja, liebe Caprice, ey, bicke jung ist Paris, ey, bicke jung, meine Paris. Si pudieron seguir la letra, van a ver que es una traducción hecha por un gran poeta. Un gran traductor es un gran poeta. Y el video casero que acompaña la canción es una belleza. Emes, Lucas. Mameshay, ya. Linda, linda, linda. Y bueno, Lehrer, ¿qué noticias tenemos? Da las noticias sin la cámara, vos macht sodes. Sí, tenés un feedback ahí. Por supuesto que sí. Wenn davor sprechen die Kameras. Como siempre en el Ivo tenemos muchas noticias que nos invitan a compartir con la comunidad diferentes tipos de instancias. Estamos en todas las redes como Fundación Ivo. Nuestro WhatsApp es 54911-3770-2735. Faxrap
3770-2735. Y nos pueden escribir a info@ivo.org.ar. La Fundación Ivo edita libros y ha editado un libro en castellano ahora. Se trata de Mi amor, mi ángel, mi vida. Se refiere a las cartas de amor que se mandaron Leike Gilinska e Iser Kogan, más conocido con el seudónimo de Zalel Blitz. Permiten conocer la vida personal e intelectual de una pareja de militantes progresistas en su itinerario migratorio desde Polonia a Argentina. Y esta es una información muy especial, porque el sábado 4 de marzo, falta todavía un par de semanitas, digamos, el sábado 4 de marzo te invitamos a compartir una noche especial, una gran noche klezmer, un concierto de música klezmer y canciones en yiddish. Van a estar Yasmín Garfunkel y Federico Garber, la banda klezmer Pérez García y Marisa Malchiodi, que te llevarán a recorrer lo mejor del repertorio de un género musical único, lleno de historia y alegría. Y te esperamos, recordalo bien, el sábado 4 de marzo a las 20 en Gallo 760, y repito, el sábado 4 de marzo a las 20 en Gallo 760 de Cava, para disfrutar de una noche de encuentros a toda música. Y bueno, todos sabemos, pero lo vamos a volver a difundir, que estamos realizando el seminario de verano, que es entre el 6 y el 24 de marzo, que es la última semana, organizado por la Fundación... No, de febrero. De febrero, ¿y qué dije yo? Febrero, vos no escuchás bien. Porque ni Lucas ni yo queremos trabajar hasta el 25 de marzo. Disculpen, se está realizando, vuelvo, entre el 6 y el 24 de febrero, organizado por la Fundación Ivo y la Universidad de 3 de Febrero, un seminario de verano. El tema central es el yiddish en Latinoamérica. En Sudamérica, el yiddish fue el idioma de una gesta agraria sin precedentes y de una inmigración urbana vibrante. A través del yiddish se siguen en el seminario también los contactos culturales entre las diferentes comunidades locales que se establecieron en América. Y próximamente les daremos también novedades sobre el inicio de nuestras clases regulares. Y repito, el seminario es entre el 6 y el 24 de febrero. Y este miércoles miércoles tenemos una actividad muy especial. El miércoles a las 17 horas habrá una actividad online por nuestro canal de YouTube, abierto a todo público, acerca de la película El Tango, una historia con judíos, de Gabriel Pomeráñez, sobre un libro de José Jutkowski. Sugerimos ver la película antes de la actividad. Tanto el link para la actividad como para ver la película los encuentran en nuestro canal Fundación Ivo de Facebook. Y esta actividad está coordinada por Daniel Jutkowski y Judith Elkes. Sheinem Dan. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Y tratamos de que nuestros oyentes se encuentren con versiones poco conocidas. El Retenish es conocido y acertó mucha gente. La versión de Zoila y Jairo no es muy difundida. En París con Vira Lozinski es un estreno. Y ahora vamos a una canción nueva que participó en el Festival Internacional de Música Klezmer y Canciones en Yiddish en Brasil, con letra de nuestro amigo Bert Kotlerman y música y cantada por nuestra querida amiga Yasmín Garfunkel, que va a cantar el sábado 4 de marzo también. Vamos a escuchar su canción Ad Astra, Bis zu die Stern,
Hasta las estrellas. Una canción inédita, nueva producción en yiddish. Mein dormdige Nacht, mein duftige und seidene, nimm mich herum, bedeck die Plätze warm, winkt auf freundliche und sagt mir zu, sie wird mich nicht obnarren. Der mich wegführt, weg im Wald geht silberner und sträuchlich dienige dem Himmel barmet neuen von zwischen Myriad Meeres deinige zu ein und einziger nur hole mich der Greichen will ich sie durch der stechige Zafallen will ich zu ihrer Brust zu warmer zerschmelzen Wände mult bläuliche Zegen wellen sich dämmelt Wolkens Chmare weg. No sabemos dónde está nuestro conductor de programa, pero Wo ist unser Operator mit dem Reportage, wo er darf zukleben? yo no sabía que iba pegado. Pensé que le ibas a... Ungeschrieben, gib a guck. No sabía que iba pegado, pensé que volvíamos. Te pido todas las disculpas a vos y a toda nuestra oyenta. Pero yo sé qué pasó, Lucas. Lucas está pensando en el estreno de la nueva obra de teatro en yiddish. In das Otimarov geführt von dem Weg. Adelante con Elkes. Sayre Freund, un placer compartir estos momentos con nuestra querida Judith Elkes, que es de Arbeit Maisim. ¿Vos sabés lo que es Arbeit Maisim, Judith? Se desloma. Maisim de Maasim, ¿no? Sí, pero ¿será? se desloma en el seminario. Bueno, gracias.
Bueno, realmente yo estoy muy contento, las cosas salen bien, va a andar todo bien. Y este miércoles pasado, ¿qué pasó en estos EINS programados extracurriculares y tan lindos? Bueno, ¿qué tal, Abraham? Saludo a todos, a todas en este domingo y les cuento, son 3 miércoles. El primer miércoles fue Diversidad Cultural y Archivos de Latinoamérica, que fue un encuentro excelente con Y los personas. comentarios de nuestros oyentes que escucharon la grabación, auspicioso, muy lindos. Sí, muy, muy bueno. Y esto que vos decís de escuchar en la grabación es muy importante, porque hay gente que a las 5 de la tarde, hora argentina, está haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces lo pueden escuchar después porque queda grabado en YouTube. Este miércoles que pasó fue Arquitectura, Historia y Arte en las colonias fundadas por la Jewish Association y básicamente en Entre Ríos, porque en Entre Ríos están todas las características de las sinagogas. Me apago un poquito, cada tanto Sí, me sí, apago y me sí, prendo. sí, sí, sí. Cuando veo que prendo, apago. Y fue un encuentro excelente recorriendo las distintas colonias y las sinagogas de las distintas colonias, desde las más modernas, las más antiguas, etc. Y Germán García Morales contó todo cómo están construidas y cómo son las sinagogas por fuera, y Michele Migliori contó cómo son y eran y etcétera las sinagogas por dentro. Fue una maravilla, y tanto la gente que estuvo presente como los que lo fueron enviando después, me fueron diciendo a través de mensajes o fueron escribiendo ahí mismo en el YouTube. Estos son los 2 que ya pasaron, Abraham. Te digo que una actividad que yo gocé mucho, y les recuerdo a nuestros oyentes que vos entrevistaste a uno de los participantes cuando llevó su proyecto a Alemania. Él obtuvo una beca y lo presentó también en Alemania. Exacto, y no solo eso, sino que cuando él primero gana por el Fondo Nacional de las Artes por este trabajo de investigación en las colonias, y después gana a través de la UNESCO para ir a investigar y armar lo que serían los croquis de las ciudades Schum del sur de Alemania. Entonces lleva la muestra de las colonias allá al sur de Alemania, y parte de la muestra queda allá en esas ciudades, o sea, en el consulado argentino, y una parte de la muestra. Realmente es una investigación Eso es importante. algo muy importante para el rescate de la memoria. Y sí, y sí. ¿Y ahora qué Bueno, nos lo viene mismo, el próximo domingo? ahora te digo, lo mismo con Michele Migliori, ¿no? Porque él Ah, viene de sí, para mí Italia, de fue Israel, y se vino acá a hacer la investigación. una sorpresa este Sí. joven investigador. Cada vez me sorprendo más de cómo el tema atrapa a los jóvenes investigadores. Así Y es. realmente es muy lindo para el futuro. Cuando yo no esté, van a estar ellos. Bueno, nunca se sabe, ¿viste? Pero lo que sí, hay que Despacito. hay que visibilizarlos, hay que traerlos, hay que escucharlos, hay que ver cuál es el trabajo que ellos van desarrollando, y de esa manera nos vamos enterando, porque si no empezamos a pensar, y ahora nosotros nos vamos, así como vos decís, ¿y quién queda? Hay un montón de gente. Ah, fantástico. ¿Qué pasa el próximo miércoles? Bueno, anoten. El tango, una historia de judíos. Esta está basada en una película, y esto es importante saber. ¿Por qué? Porque les sugerimos que miren la película cuando les llegue el link, ya sea por mail o por WhatsApp. Entonces hacen clic en ese link y los va a llevar a una película hermosa que trata de esto, ¿no? De la fusión del tango y los judíos, los inmigrantes, etcétera,
y a ver, no es que no los vamos a dejar entrar si no la ven, pero se van a sentir más cómodos. Yo propongo lo siguiente: aquellos oyentes que quieran recibir el link para ver previamente la película, nos mandan un WhatsApp o se anotan en el Schmueskestel y los queridos colaboradores de nuestras redes del IVO les van a enviar el link para que vean la película antes de la actividad. Una película que nosotros ya la estrenamos en el IVO hace 20 años aproximadamente, con José Jutkowski, que trabajó denodadamente. Publicamos el libro El tango, una historia con judíos, 2 tomos. Y la actividad del miércoles es única porque ¿quién va a participar? Bueno, van a participar artistas que están en la película casi 20 años después. Entonces es muy lindo, incluso cuando vos ves el flyer son fotos de ellos ahora, pero ves la película y decís, ¿estos eran? Bueno, entonces está el director de la película, que es Gabriel Pomeraniec. Después está Andrés Linetsky, que es un músico pianista excelente. ¡Único! Hay a Mihai Shalev, que es bandoneonista. ¡Único! Y Susana Blasco, que es cantante, artista musical. Y que yo tuve el honor de charlar con ella en su casa en París. Eso te iba a decir, porque ella no vive acá. Ella vive por allá. eso ella vive allá. Pero está ahora acá en Buenos Aires. Ah. Así es, así es. Así que, bueno, esta clase la estamos preparando Dani Jutkowski y yo, y los invitamos, la verdad, de corazón, porque lo hacemos, como todas las cosas que hacemos acá en IVO, son de corazón y poniendo, digamos, todo lo que uno necesita para que cada programa salga bien y la gente entienda que uno lo hace desde el alma. Bueno, repetimos, Judith, para recibir el link por redes, por WhatsApp, por el chat de la Yiddish Show, se anotan, van a recibir el link, y el miércoles 17 horas hora de Buenos Aires, por el canal de YouTube de Fundación IVO. Y sí, la semana que viene ya te voy a invitar nuevamente para que comentes qué pasó el próximo miércoles. Me parece genial, voy a venir, por supuesto, y la última información, porque va a ser después del seminario, es el sábado 4 de marzo, nos tenemos que encontrar todas las personas que tengamos ganas de escuchar un concierto klezmer y canciones en yiddish, nos tenemos que encontrar en el Bar Rossetti 2030. Va a ser una actividad única, emotiva, anajes. Una salida de un sábado a la noche, mitad trop Yiddishkeit. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, esperamos a todos los oyentes y a los que no nos oyen, pero se van enterando, porque esto también les tenemos que pedir a los oyentes, que transmitan las actividades, que inviten, que vengan y que inviten. Así que nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde, Argentina. Y después evaluaremos estas 3 semanas del seminario. Judith, muchas gracias. Sei gesund und stark. Akush. Igualmente. Bueno, y despacito estamos llegando casi al final de Naye. Vamos ¿me olvido de algo, Lehrer? Creo que no. No, estamos bien, Abraham. ¿Estamos bien? Vamos a resolver los retenis. Número 1, canta Rivke Klinitsky. Rivke Klinitsky-Weiner, en su única grabación, un solo disco grabó, lamentablemente solo uno. Así que Rivke Klinitsky con orquesta, dirigida por su maestro marido Leon Weiner, cuyo piano
Rifke donó al Libo. Así que el piano del maestro Weiner con su foto está en el Libo. Y las palabras. La más fácil, pero tampoco fue tan fácil. ¿Cómo se dice pasión? La palabra pasión es Leidenschaft. Leidenschaft. La pasión duele. Por eso Leavdil es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema de un oratorio de Bach. La pasión. La pasión es Leidenschaft. Yo pensé que ibas a Ahora, decir Taive. Taive es... Otro día hablamos de Taive. No hay tiempo. Yo íbamos a hablar de Taive, Baguer. Quiero Sí, aclarar, sí, yo pero... estaba a punto de prepararme para decirte que una vez yo tenía que poner Taive en un texto y por error puse Gaive. Ah, no. Y después Está bien. No, vamos a explicar. No sé si la semana que viene, porque voy a estar en el avión. Si hay wifi en el avión, estoy. Si no, no. Pero la palabra metejón está metido, tiene un metejón. Metejón es farkogenisch, sie seinen farkog. Esa es la palabra. Metejoneado farkog. Y amante. Si Nietzsche en Yiddish Wort hable de amante, por eso se usa una palabra eslava, que nos viene del polaco seguramente, y hay hasta una película en Yiddish, Mein Weib's Lubovnik. Lubovnik es amante y Lubovnice es amante femenina. Erota Lubovnice, Ziota Lubovnik, y no sé, Oder Farker. Así que, señores, yo me despido por ahora de Dinaye Yiddish Show y nos vemos en 2 segundos en Die Ganze. Lehrer, sei gesund, schönen Dank. Sei mir gesund und stark, unbedingt. Lucas Ladank. Gracias a ustedes y ahora nos vemos en Yiddish. En 2 segundos. Mir heimon die ganze Jiddische Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Teure Freund, a Vergnügen rüber zu gehen in Ganzen auf Jiddisch. Sof kol sof. Amol wird man darf machen a fulle Programm nur auf Jiddisch. Hoy du bist más. Come mi hat a Programm auf Jiddisch in Villa Crespo, ponem el ponem und es gewen mamisch a Vergnügen. Zum Badoyan bist du gewen ein bisschen krank, dem aber ja, es ist gewen gut. Ich verstehe. Ich habe gehabt wie paskudne Covid-krank. Bist du koronierte, bist... Ja, aber Kreunter. Aber in Kroin, ja. Ja, Kroin. Lucas Kroin. Teire Javerim, mir oben in a Sachprogrammen gelostern auf Jiddisch, Jigan oder Jigan mit Schumacher. Bederich klal weiß mir, wer hat umgeschrieben die Texten, weil ein Argentiner, Diego Rothman, hat umgeschrieben sein Doktorat auf Ivrit, wo sie übergesetzt geworden auf Englisch, auf der Thema Jigan und Schumacher. Und ist verwandelt geworden, der dosiger junger Forscher, in dem größten Kenner von Jigan und Schumacher. Und dank ihm weiß mir, wer hat umgeschrieben die Texte. Aber in dem Text, was mir wollen bald ernten, was ist ein Rändel, ein Wort,
a Kritik für die, welche reden zu viel. Und ich will nicht reden zu viel. Kämen nicht wissen, wer hat es umgeschrieben, dem Text. Aber wir meinen, als Efscher ist es ein Text von Jigan und Schumacher, weil sie haben neu geschrieben Texten für ihre Spektakel. Hebrew, ob ich will kennen, will ich sich beteiligen die kommende Woche und als nicht, will wir sich treffen im März Hashem in 2 Wochen herum, schon von Israel. Also als Aber gedenkt, dass wir haben eine Auditie, sei wie sei. Ja, die Auditie wird sein und Neues wird sein, eine Möglichkeit will ich sich beteiligen. Aber Auditie muss sein, Punkt, wie sie gewinnt, vor 8 Tagen Sonntag. Vale, Sarah Frage. Und lo mirern die humoreske Arendel Award. Seid alle gesund und stark. Ciao. Arup, du suck noch. Arup von der Bank. Geht ihr auf? Geht auf! Suck noch. Ihr seid doch gekommen sitzen? Nein, ich bin gekommen schlafen. Er sagt, dass geht auf von der Bank, wach will mir Bett ins Bett. Ich hab pinkt das an. Pinkt das wie? Auf der Bank hat ihr rechts geschlafen, also wie ihr? Ja. Kickt man da gleich an den Rand. Auf der Bank? Ja. Also, ja. Auf der schönsten Gasse in Tel Aviv? Ja. Auf der Rotrotsche? Ja. Und die rechts geschlafen, also wie ihr? Ja. Also, wie lang sind das in der Land? Ihr? Ja. 3 Duschen. Etwas gibt's schlafen auf der Bank, und der Rotkehren gejemet. Ach, jetzt wird das ist von den neuen Olim, den neuen Immigranten, alles gibt's. Die schönste Bänken, die schönste Gassen. Anders passt es nicht. Suck noch, ihr Retter, also schein, wie lang sind die schon du in Land? Ich bin schon du von Vater Melchumme. Für welche Melchumme? Für der erste oder für der zweite? Für der dritte. Der dritte, der Melchumme doch noch nicht gewesen. Jetzt ist er. Zwischen wem? Zwischen mir mit Tag, als nicht Rupke von der Bank. Geh, schau du! Ja, gesehen, ach, jetzt besäßt du von Aid. Schlufst du die 3. Nacht auf der Bank? Wie lang schluft du? 3 Nacht. 3 Nacht? 3 Nacht. Siehst du, mit Husern rausrieren von der Stiebe auf kann man nicht? Geht mich herup, Jugend. 3 Nacht bin ich nicht gekommen in der Gasse ran, aber schön nach Fremde hier rangekrochen mit der Fies im Bett ran. Na, was sitzt der? Sitzt der? Was steht der? Was geht der? Kommando, was heißt der? Gekommen mit 3 Wochen früher in Land. Ja, nicht schön. Wie geht der? Setzt dich weg. Weiß mit wem in der Rotzatien. Hat mich geschlafen zusammen. Na sollt wissen, dass Balabois von der Bank bin ich. Ihr hätt schlufen zu Fiesens. Zu Fiesens? Nehmt aus Bettgewand und Bett aufs Bett. Wie hab ich du Bettgewand? Mein Bettgewand liegt noch ein paar. Ah, sind gekommen Bettgewand auch, Ich bin auch schon aushalt mit Bettgewand. Nehmt aus Bettgewand. Wie hat du Bettgewand, wie? Bei mir im Portfell. Portfell? Bettgewand? Ne, kick daran, nicht zu sehen. Weißt du, liegen dich Zeitungen? Ich lach bald bringen Matratzen. Ich schluf schon 3 Wochen auf Zeitungen, sagst du. Nee, ich will ja nicht mehr Bett. Zeiten größten, sagst du. Like aus, das so, Bett, du wissen. Die Zeitungen, was kickt der? Wer das Bild von die Frau, du auf der ersten Saal? Nun seht mir doch bald, die sind da grüne, sind schon gekommen. Du sind doch der Malkata Yofi, die Schönheitskönigin für Medinatis Ruhe. Also, leid sie mir in den Kopf. Lass du bald geben, Lotto. Lotto. Na schön. Sei schon mit der Hand schlafen, sitze dich. Hat das sei. Wie schnippt ihr auch mit dem Fies? Du lässt mich schon aussehen, der Fies lässt mich schon. Ja, ich hatte das Fies noch bei mir auf der Bank. Sieht aus, geht's anders. Efter hat er eine Zigarette? Zigarette. Oh, doch mit der gut nicht so schlecht, sehe ich, Ihr reicht amerikanische Zigaretten. Peter, wie nehmt ihr solche Zigaretten? Ihr nehmt, ich kauf. Und wann soll ich zu kaufen, als für die 3 Tage in der Woche, wo ich arbeite auf dem Chaussee? Ich arbeite nicht mehr wie 3 Tage in der Woche. 3 Tage. Und von dem lebt ihr? Du sie doch mal ein Masel, wenn ich arbeite 6 Tage, wollte ich doch gestorben. Also, ihr habt nicht lieb zu arbeiten hier. Ich kann sagen, also lang wie die Regierung geht Stütze von der Nage, kommen Liebchen sehen, als Zweiter soll arbeiten. Ah, sind ihr von den Nemmen? Ihr sind von der Gegend. Aber warte, man darf arbeiten. Ich weiß doch, wie man sagt, Arbeit macht das Leben süß. Wo soll ich dienen? Ich bin nicht Kanasche. Ich kann nicht lieb, keine süße Sachen. Warte, ihr wollt mir so lach geben, heißt er. Ich bin nicht Kanasche. Nein, ihr sind das, du weißt, ja, Arbeit. Ich gehe alle Tag wegen Arbeit. Man hat auch gewählt, Arbeitsamt gerät mit dem Direktor. Mit dem Direktor in Arbeitsamt darf man doch reden Hebräisch. Ich rede mit dem Hebräisch. Ihr habt geredet Hebräisch? Ja, Hebräisch. Stell mir vor, ihr hat sich gemordet. Er hat sich gemordet.
Wie seht ihr aus mit der Hauptsache? Kennt ihr nicht Mama-Sprüche? Was versteht ihr? Wie seht ihr aus mit der Hauptsache? Auf den aber auch kennt ihr nicht Mama-Sprüche? Benz. Benz? Wäre der Benz? Ah, Benz in der Schwede, Benz in Bus. Das ist eine neue Erfindung, Mama kennt. Benz, du seine drusche Teibis von 4 Werte. Beiß, bekitze, ein ökonomisch, zadig nicht ziehen. Ökonomie frei. Anspuren Werte. Benz. Verstein ich dem Sach. Ich gebe zu verstehen. Ich bin gekommen, versteht mir zu der Bezeugung, kann die Reste Klule bei uns jeden. Das größte Imblick sind der Redes. Auf der ganzen Welt. Auf alle Akten, Akademies, Hassenes, Versammlungen, Brissend, Neuems, nicht mehr geht, noch mehr Rett. Man warf daraus tausende Werte, tausende Millionen Werte beginnen. Wie hat besahne mit A4 Manner Finding, als alle Jiden in sich auslernen reden auf dem System Benz, hat man doch Anspuren äußeres mit 3. Ne geht aber, was hat in der Medina Huben von angespurte Werte? Ausländische Valute, der Wiesen. Der Wiesen? Von Werte? Von Werte. Wie der Cheshm? A Pusche der Cheshm. A Wort ist a Rendel. Ah, ja, der Cheshm, schon. Als jeder Redner hat Anspuren, seine Rede, Sache, Werte, hat doch mal meine Anspuren noch mehr Zeit. In Zeit hat doch Geld. Für Geld können wir bauen Fabriken. Oder ein Cheshm immer. Schein, ein Cheshm, aber schicken ein Cheshm, so ist es. Noch einmal. A Rendel ist a Wort. A Wort ist Zeit. Nee. Zeit ist Geld. Geld der Fabriken. Fabriken ist Export. Export der Wiesen, ausländische Valute. Bald kommt aus, da Cheshm, als ein Wort, du sitzt an, als ein Meite ist scheuren? Nein, du sagst jetzt viele, aber ein Wort, da Breire zu betreffen, A Killer Zicke. Breiber. Heißt es, als eine Rede von einer Rechten, das ist ein ganz Säckel Zicke. Ja, in der Rede von der Linken ist ein Kesselfagen. In einer Rede von einer Ruf, das ist ein Fesselbäumel. Ottische Bäumel, ein Rotsche Zicke, ein Rotsche Fagen. Und das wird man schicken auf Export. Na, was denn der Rede ist, will der schicken auf Export? Und als wir will haben Export, hat man doch keine Gold mit das glücklichste Land in der Welt. Wie gewollt. Aber mit so glücklich mit keine Gold, da wird man nicht starten zu und gesteuern. Ich sag jetzt mir von jeder will schöne Zuhlen gesteuern euch. Steuern hat mir ja zu. Na, mit nicht du reden, was doch sagen, Ben. Und als man redt, ja, zult man nicht. Na, was darf der wieder, darf man doch wieder den Ben? Aber bald der Ben zeigt mir, ein bisschen lohnt zu gefällen, aber einmal nicht. Wie ist das so sehen praktisch? Nee. Lass mal rein aufs Rick. Ihr denkt, ich hab auch gefragt, Ja. wie seht ihr aus mit der Hauptsache? Auf dem wir gekämpft, kennt ihr nicht mal mit Spuren. Es klebt sich doch nicht. Was darf sich kleben? Der ganze Kochme soll sich nicht kleben, aber soll Anspuren reiten, Anspuren Werte. Noch einmal. Ihr habt mich gefragt, Wie seht ihr aus mit der Hauptsache? oh, ich sag, jeder, was hat lieber Sache zu reden, was erkenne ich den Benz, wollte ich gesagt, was meint ihr, der Hauptsache? A Wohnung, Ui. a Dieren. Jo, also wir hat noch ein rausgehendes Wort Oh, zum Maul. weil ich auch auf dem geämpft, a Dieren, muss man ziehen so. Wer, der Regierung? Nein, a private Mädchen. Doch geht. Was heißt, ich darf mir doch um Geld, aber doch nicht, wohin ich der Wahl, bei Mama Spuche. Wollt ihr doch mich gefragt? Bald. Weil Nee. ich doch gefragt, als ihr wohnt bei Arme Spuren, da wo schluft er auf der Bank? Wollt ihr auch auf dem geämpft, kennt ihr nicht Mama Spuche? Benz. Du sagst der Ben. Ihr wisst ei? Ho. Also ihr fragt mich als sagt, darf ich ausrechnen, der Ball, was soll er für in eine halbe Schuhe rein? Aber bald. Alle Werte von der Mitte sind rausgeworfen in der Reihe. Rausgeworfen. Beginnen. Der Benz gefällt mir. Geht noch mich etwas afragt. Ich will auch sehen, wie ich sehe aus mit dem Benz. Ich verstehe den Benz. Efter hat eine handige Zeitung. Ja, nein. Ihr seht, ihr habt noch nicht gehabt, den Benz. Also ihr rennt mit mir, ja oder nein. Hat ihr doch nicht angespurt, keine Werte. Wo hat ihr die aufgetein von der Medina? Wie hat er einen Export, wie hat er den Wiesen? All das, ich habe noch nicht gehabt, den Benz im Körper. Aber eine Minute. Ich habe noch... Geht mir noch Noch. Efter hat ihr eine handige Zeitung. Nicht mit mir, nur mit Marschwegern. Verstehe nicht, was er redet. Schon, haben Benz. Bin er schon, Was hat er? Was hat er? Hat er. Aber wenn wir doch ausrechnen, wie er so ist, er gekommen zu dem Menschen. Oh, ich wage dich bald Nee. ausrechnen. Ja. Ihr habt Nee. mich gefragt? Ja, efter hat er eine hartige Zeitung. Aber ich habe geämpft, wollt ich auch heißt es geämpft, ich habe eine handige Zeitung, noch ist es nicht du, was zu leinen. Also. Wollt ihr mich gefragt, wie meint es, wird sein, willkommen? Ja. Wollt ich auch geämpft, es wird sein, und man weiß noch nicht, wenn. Lass mal so. Ja. Weil ich habe gefragt, der Neubers wird zusammen, kommen Lotai, meinen, wer wird gewinnen. Das heißt, wer die Demokratie? Was heißt, ich tue zwei Demokratie? Der emsche Demokratie. Was heißt, Bach, dämmerstücke Demokratie? Der emsche Demokratie heißt, dass ein Mensch wird nicht exploitiert von kein Mensch in der Beziehung von Mensch zu Mensch, ist ein menschlicher. Lamuschel. Lamuschel. Ah. Ich arbeite in der Fabrik. Ah. Ja?
Weißt du, Arbeit erst Manneken, der direkte? Sanne. Jo, aber nach der Arbeit sind wir schon beide gleich. Demokratie. Ja. Verkehrt, nach der Arbeit verbietet mir der Direktor in ein Restaurant. Auf ein Ovenbräu. Warte. In Nähe zu. Na, warte, verdient ich mehr, Demokratie. Also. Demokratie. Und nach dem Beut nimmt mich mit nach Cinema. Ja. Und nach dem Cinema ist doch spät. Sagt wie ist jetzt gar nicht schlafen? Ist doch spät, kommt zu mir schlafen. Und dann nimmt mich heran zu sich ein Automobil. Und fährt mich in sein Automobil zu sich heim in der Wohnung. Und bei sich in der Wohnung fährt mich heran sein Schlafzimmer. Und in sein Schlafzimmer Bett mit Bett. Und wie ein Demokrat krempiert er sich nicht. Und schläft mit mir durch zusammen eine ganze Nacht. Und das hat passiert mit Ach? Mit mir? Mit meinem Schwägerin. Oh! Así finalizan die neue Yiddish Show y die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik die neue Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Und mir warten euch die kommende Woche.